La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán, libro 3 acerca del Espíritu Santo, capítulo 12. ¿Pero alguien niega que se debe adorar la deidad de la Trinidad eterna, mientras que las Escrituras expresan también la inexplicable majestad de la Divina Trinidad, como dice el apóstol en otra parte? Pues Dios, que dijo que de las tinieblas debía brillar la luz, resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Los apóstoles verdaderamente vieron esta gloria cuando el Señor Jesús en el monte resplandeció con la luz de su divinidad. Los apóstoles, dice, lo vieron y cayeron de bruces. ¿No pensáis que incluso al caer adoraban, cuando no podían soportar con los ojos corporales el brillo del esplendor divino y la gloria de la luz eterna embotaba la agudeza de la vista mortal? ¿O qué más dijeron los que vieron su gloria en aquel momento, excepto: venid, adoremos y postrémonos delante de Él? Salmo 95, 6. Porque Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4, 6. ¿Quién es pues aquel que resplandeció para que conozcamos a Dios en el rostro de Jesucristo? Porque dijo: Dios resplandeció, para que la gloria de Dios fuera conocida en el rostro de Jesucristo. ¿En quién más pensamos sino en el Espíritu manifestado? ¿O quién más, además del Espíritu Santo, puede ser referido al poder de la deidad? Porque quienes excluyen el Espíritu deben necesariamente introducir otro que pueda recibir con el Padre y el Hijo la gloria de la deidad. Volvamos entonces a las mismas palabras. Es Dios quien resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tienes a Cristo claramente expuesto, porque ¿por cuál gloria se dice que hay luz, sino la del Espíritu? Entonces, presentó a Dios mismo, ya que habló de la gloria de Dios, sí del Padre. Resta que aquel que dijo que de las tinieblas resplandezca la luz y resplandezca en nuestros corazones, debe entenderse como el Espíritu Santo, pues no podemos venerar a ningún otro con el Padre y el Hijo. Si entendéis bien, pues, el apóstol llama al Espíritu Dios. Es necesario, pues, que también vosotros confeséis la divinidad del Espíritu, los que ahora la negáis. Pero ¿con qué descaro negáis esto, habiendo leído que el Espíritu Santo tiene templo? Porque escrito está: vosotros sois templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros. 1 Corintios 3:16. Ahora bien, Dios tiene un templo, la criatura no tiene verdadero templo. Pero el Espíritu que habita en nosotros tiene un templo, porque está escrito: vuestros miembros son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Pero Él no habita en el templo como sacerdote, ni como ministro, sino como Dios, ya que el mismo Señor Jesús dijo: habitaré en ellos y caminaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Levítico 26:12. David dice: el Señor está en su santo templo. Salmo 11:4. Por eso, el Espíritu habita en su santo templo, como habita el Padre y como habita el Hijo, que dice: yo y el Padre vendremos y haremos morada con Él. Juan 14:23. Pero el Padre permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo entonces pueden coexistir diferentes naturalezas? Ciertamente es imposible, pero el Espíritu permanece con el Padre y el Hijo. De donde también el apóstol unió la comunión del Espíritu Santo a la gracia de Jesucristo y al amor de Dios, diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. 2 Corintios 13:14. Observamos, pues, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanecen en uno y el mismo por la unidad de la misma naturaleza. Por tanto, el que habita en el templo tiene poder divino, porque como del Padre y del Hijo, así también nosotros somos templo del Espíritu Santo. No muchos templos, sino un templo, porque es el templo de un solo poder. Capítulo 13. ¿Pero a qué temes? ¿Es eso de lo que estás acostumbrado a criticar? Para que no hagas tres dioses. Dios no lo quiera, porque donde se entiende la deidad como uno, se habla de un solo Dios,
porque ni cuando llamamos Dios al Hijo, decimos que hay dos dioses. Porque si cuando confiesas la divinidad del Espíritu, confiesas que se habla de tres dioses, también cuando hablas de la divinidad del Hijo, porque no puedes negarla, introduces dos dioses. Porque según vuestra opinión, si pensáis que Dios es el nombre de una sola persona y no de una sola naturaleza, es necesario que digáis que hay dos dioses o que neguéis que el Hijo es Dios. Pero déjanos librarte de la acusación de ignorancia, aunque no te exculpemos de la culpa. Porque según nuestra opinión, debido a que hay un Dios, se entiende una deidad y unidad de poder. Porque como decimos que hay un Dios, confesando al Padre y no negando al Hijo bajo el verdadero nombre de la deidad, así tampoco excluimos al Espíritu Santo de la unidad de la divinidad. Y no afirmamos, sino negamos que hay tres dioses. Porque no es la unidad, sino la división del poder lo que hace la pluralidad. ¿Cómo puede la unidad de la deidad admitir la pluralidad, siendo que la pluralidad es de números? Pero la naturaleza divina no admite números. Capítulo 14. Dios pues es uno, sin violación de la majestad de la Trinidad eterna, como se declara en el ejemplo que se nos presenta. Y no solo en este lugar vemos la Trinidad expresada en el nombre de la divinidad, pero también en muchos lugares, como hemos dicho anteriormente, y especialmente en las epístolas que el apóstol escribió a los tesalonicenses, expuso muy claramente la divinidad y soberanía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para usted, lea lo siguiente: el Señor os haga crecer y abundar en el amor unos para con otros y para con todos los hombres, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que vuestros corazones sean irreprensibles y santificados delante de Dios y Padre nuestro, en la venida del Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 3, 12, 13. ¿Quién es entonces el Señor que nos hará crecer y abundar ante Dios y Padre nuestro en la venida del Señor Jesús? Él ha nombrado al Padre y ha nombrado al Hijo. ¿A quién pues ha unido con el Padre y el Hijo, sino al Espíritu Santo? ¿Quién es el Señor que establece nuestros corazones en santidad? Porque la santidad es gracia del Espíritu, como también lo dice más adelante el mismo apóstol, en la santidad del Espíritu y en la fe de la verdad. 2 Tesalonicenses 2:13. ¿Quién pues pensáis que aquí se llama Señor, sino al Espíritu Santo? ¿Y no os ha podido enseñar Dios Padre que dice: sobre quien viereis al Espíritu descender y permanecer sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo? Juan 1:33. Porque el Espíritu descendió en forma de paloma. Lucas 3:22. Para dar testimonio de su sabiduría y perfeccionar el sacramento del lavatorio espiritual y mostrar que su obra es una con la del Padre y la del Hijo. Y para que no se suponga que algo se le ha caído al apóstol por descuido, sino que él conscientemente, deliberadamente e inspirado por el Espíritu Santo, designó con la palabra Señor a aquel a quien consideraba Dios. Lo mismo repitió en la segunda epístola a los tesalonicenses, diciendo: pero el Señor dirija vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. 2 Tesalonicenses 3:5. Si el amor de Dios y la paciencia de Cristo debe mostrarse, ¿quién es el Señor que dirige si negamos que la dirección sea del Espíritu Santo? Pero no podemos negarlo, ya que el Señor dijo de Él: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevarlas. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16, 12, 13. Y David dice de Él: tu buen espíritu me guiará por el camino recto. Salmo 143, 10. Mira lo que pronunció la voz del Señor acerca del Espíritu Santo. Vino el Hijo de Dios, y como aún no había derramado el Espíritu, declaró que vivíamos como niños sin el Espíritu. Dijo que vendría el Espíritu que haría de estos niños pequeños hombres más fuertes mediante un aumento, es decir, un aumento de edad espiritual. Esto lo puso no para poner en primer lugar el poder del Espíritu Santo, sino para mostrar que la plenitud de la fuerza consiste en el conocimiento de la Trinidad.
Es necesario, pues, que mencionéis alguna cuarta persona, además del Espíritu, de quien debéis tener conciencia, o ciertamente que no tengáis Señor a otro, excepto al Espíritu que os ha sido señalado. Pero si queréis exponer claramente las palabras con las que la Escritura ha hablado del Espíritu como Señor, no se os puede haber escapado que está escrito: ahora bien, el Señor es el Espíritu. 2 Corintios 3:17. Lo cual, según muestra el transcurso de todo el pasaje, ciertamente fue dicho del Espíritu Santo. Por tanto, consideremos la declaración apostólica. Cada vez que se lea Moisés, dice: un velo se pone sobre sus corazones, pero cuando se vuelvan al Señor, el velo les será quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, pero donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:15-17. Así que no solo llamó Señor al Espíritu, sino que añadió: pero donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así como nosotros todos, a cara descubierta, reflejando la gloria del Señor, somos formados de nuevo en la imagen de gloria en gloria por el Señor, el Espíritu. 2 Corintios 3:17-18. Es decir, nosotros que antes nos convertimos al Señor para poder ver la gloria del Señor, por así decirlo, mediante el entendimiento espiritual en el espejo de las Escrituras, ahora estamos siendo transformados de esta gloria que nos convirtió al Señor, a la gloria celestial. Por lo tanto, como es el Señor a quien nos convertimos, pero el Señor es aquel Espíritu por quien somos formados de nuevo, los que nos convertimos al Señor, ciertamente el Espíritu Santo es señalado, porque quien forma de nuevo recibe a los que se convierten, porque ¿cómo iba a formar de nuevo a los que no había recibido? Pero ¿por qué deberíamos buscar la expresión de palabras donde vemos la expresión de la unidad? Porque aunque podáis distinguir entre Señor y Espíritu, no podéis negar que donde está el Señor, ahí también está el Espíritu. Y el que se ha convertido al Señor, se ha convertido al Espíritu. Si pones reparos a la letra, no puedes dañar la unidad. Si queréis separar la unidad, confesáis al Espíritu mismo como Señor del poder. Capítulo 15. Pero quizás de nuevo pueda decir: si llamo Señor al Espíritu, expondré 3 señores. Entonces, cuando llamas Señor al Hijo, ¿niegas al Hijo o confiesas a 2 señores? Dios no lo permita, porque el Hijo mismo dijo: no sirváis a 2 señores. Mateo capítulo 6:24. Pero ciertamente no negó ni a sí mismo ni al Padre ser Señor, porque llamó al Padre Señor, como lees en aquel pasaje que dice: te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mateo 11:25. Y el Señor mismo habló de sí mismo, como leemos en el Evangelio, llamándose Señor: me llamáis Maestro y Señor, y hacéis bien, porque lo soy. Juan 13:13. Pero no habló de 2 señores. De hecho, muestra que habló de 2 señores distintos cuando dijo: no serváis a 2 señores. Pero no hay 2 señores donde el señorío es uno solo, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, y así hay un solo Señor. Tal era también la enseñanza de la ley. Oye, Israel, el Señor, tu Dios, es un Señor. Deuteronomio 6:4. Es decir, inmutable, siempre permanente en la unidad del poder, siempre el mismo, y no alterado, adecido o disminuido por ninguna otra cosa. Por eso Moisés lo llamó uno, y sin embargo, también relata que el Señor hizo llover fuego del Señor, Génesis 19:24. También el apóstol dice que el Señor le conceda encontrar misericordia del Señor, 2 Timoteo 1:18. El Señor llueve del Señor. El Señor concede misericordia del Señor. El Señor no está dividido cuando llueve del Señor, ni hay separación cuando concede la misericordia del Señor, sino que en cada caso se expresa la unidad del señorío. También en los Salmos se encuentra que dice:
el Señor dijo a mi Señor, Salmo 110:1. Por eso no negó que el Padre era su Señor, porque hablaba del Hijo como su Señor, sino que llamó al Hijo su Señor, para que no creyerais que es Hijo, sino Señor del profeta, como el mismo Señor lo mostró en el Evangelio cuando dijo: si David en el Espíritu le llamó Señor, ¿cómo es su Hijo? Mateo 22, 43, 45. David, no el Espíritu, lo llama Señor en el Espíritu. O si de esto infieres falsamente que el Espíritu le llamó Señor, ciertamente deben parecer mediante un sacrilegio similar afirmar que el Hijo de Dios es también Hijo del Espíritu Santo. Así como no decimos que hay dos señores, cuando así llamamos al Padre y al Hijo, así tampoco decimos que hay tres señores cuando confesamos que el Espíritu es Señor. Porque así como es profano decir que hay tres señores o tres dioses, así también es una absoluta blasfemia hablar de dos señores o dos dioses, porque hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu Santo, y aquel que es Dios es Señor, y aquel que es Señor es Dios. Porque la deidad está en el señorío y el señorío está en la deidad. Por último, habéis leído que el Padre es Señor y Dios cuando dice: Señor, Dios mío, te invocaré, escúchame. Salmo 32. Encuentras que el Hijo es Señor y Dios, como has leído en el Evangelio, que cuando Tomás tocó el costado de Cristo, dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Así como el Padre es Dios y el Hijo Señor, así también el Hijo es Dios y el Padre es Señor. La designación santa cambia de uno a otro. La naturaleza divina no cambia, pero la dignidad permanece inmutable, porque no son, por así decirlo, contribuciones obtenidas de la generosidad, sino regalos voluntarios del amor natural, porque en ambos la unidad tiene su propiedad especial y las propiedades especiales están unidas en la unidad. Capítulo 16. Así pues, el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Pero no son tres santos, porque hay un santo Dios, un solo Señor. Porque la verdadera santidad es una, como es una la verdadera deidad, como es una la verdadera santidad que pertenece a la naturaleza divina. Así, todo lo que consideramos santo proclama esa única santidad. Querubines y serafines con voces incansables lo alaban y dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los Sabaoth. Isaías 6:3. No lo dicen una sola vez, para que no creáis que hay uno solo. No dos veces, para que no excluyan al Espíritu Santo. No dicen santos en plural, para que no imagines que hay pluralidad, sino que repiten tres veces y dicen la misma palabra, para que incluso en un himno puedas entender la distinción de las personas en la Trinidad y la unidad de la divinidad, y mientras dicen esto, proclaman a Dios. Tampoco nosotros encontramos nada más valioso para anunciar a Dios que llamarlo santo. Todo es demasiado bajo para Dios, demasiado bajo para el Señor. Y por tanto, considerar también a partir de este hecho si es necesario derogarse del Espíritu Santo, cuyo nombre es alabanza de Dios. Así es alabado el Padre, así también es alabado el Hijo, como también es nombrado y alabado el Espíritu Santo. Los serafines alaban, toda la congregación de los bienaventurados alaba, por cuanto llaman santo a Dios, santo al Hijo y santo al Espíritu Santo. ¿Cómo pues no posee todo lo que pertenece a Dios, que es nombrado por los sacerdotes en el bautismo con el Padre y el Hijo? Y es invocado en las oblaciones, es proclamado por los serafines en el cielo con el Padre y el Hijo. Habita en los santos con el Padre y el Hijo, se derrama sobre los justos, se da como fuente de inspiración a los profetas. Y por esto en la Divina Escritura todo se llama Theodeftos, porque Dios inspira a lo que el Espíritu ha dicho. O si no quieren permitir que el Espíritu Santo tenga todas las cosas que pertenecen a Dios y pueda hacer todas las cosas, digan lo que no tiene y lo que no puede hacer. Porque
así como el Hijo tiene todas las cosas, el Padre no escatima en darle todas las cosas al Hijo según su naturaleza, habiéndole dado lo que es mayor que todo, como lo atestigua la Escritura, que dice: lo que mi Padre me ha dado es mayor que todo. Juan 10:29. Así también el Espíritu tiene de Cristo lo que es mayor que todo, porque la justicia no conoce la envidia. Así pues, si prestamos atención diligentemente, comprenderemos aquí también la unidad del poder divino. Él dice: lo que mi Padre me ha dado es mayor que todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:29-30. Si bien hemos demostrado anteriormente que el Espíritu Santo es la mano del Padre, ciertamente es la mano del Padre la que es la mano del Hijo, ya que Él mismo es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Por tanto, cualquiera de nosotros recibe vida eterna en este nombre de la Trinidad, como no es arrancado del Padre, así no es arrancado del Hijo, así tampoco es arrancado del Espíritu Santo. Además, por el mismo hecho de que se dice que el Padre dio al Hijo y el Espíritu Santo recibió del Hijo, como está escrito: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y me glorificará. Juan 16:14. Lo cual parece haber dicho más del oficio de distribuir que de la prerrogativa del poder divino. Para aquellos a quienes el Hijo redimió, también recibió el Espíritu, que debía santificarlos. De aquellas mismas palabras, digo, son las que construyen sus sofismas. Se percibe la unidad de la divinidad, no la necesidad de un don. El Padre dio por engendramiento, no por adopción. Dio, por así decirlo, lo que estaba contenido en la prerrogativa misma de la naturaleza divina, no lo que faltaba, por así decirlo, por favor de su generosidad. Y así, porque el Hijo adquiere personas para sí como el Padre, así da vida como lo hace el Padre. Él expresó su igualdad con el Padre en la unidad del poder, diciendo: yo y el Padre uno somos, porque cuando dice yo y el Padre, se revela la igualdad. Cuando Él dice somos uno, se afirma la unidad. La igualdad excluye la confusión. La unidad excluye la separación. La igualdad distingue entre el Padre y el Hijo. La unidad no separa al Padre del Hijo. Por eso, cuando dice yo y el Padre, rechaza al sabeliano, porque dice que Él es uno, el Padre otro. Rechaza a los fotinianos, porque se une a Dios Padre. Con las palabras anteriores las rechaza, porque dijo yo y el Padre. Con estas últimas palabras rechaza a los arrianos, porque dice son uno. Sin embargo, tanto en la primera como en la última palabra, Él refuta la violencia herética, una de los sabelianos, porque dijo somos uno en sustancia, no somos una misma persona. Y dos, a los arrianos, porque Él dijo yo y el Padre, no dijo el Padre y yo. Ciertamente no fue un signo de mala educación, sino de deber y conocimiento previo, para que no pensáramos mal por el orden de las palabras, porque la unidad no conoce orden, la igualdad no conoce gradación, ni se le puede imputar al Hijo de Dios que el mismo maestro del deber ofenda al deber con alguna rudeza. Continuaremos en nuestro próximo video en el capítulo 16.